Hola a todos, soy Esperanza Santamaría, la profesora de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas 1. En este vídeo vamos a hablar sobre las diferentes metodologías innovadoras que hay para nuestra asignatura de Matemáticas. Este vídeo pertenece a la unidad 6 de nuestra asignatura de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. Primero vamos a comenzar con una definición sobre qué es eso de una metodología educativa. Podemos decir que una metodología educativa es el conjunto de estrategias de enseñanza con base científica que el profesor utiliza en su aula para que sus alumnos adquieran determinados conocimientos o valores. Hay un montón de metodologías innovadoras y para ello el objetivo de este vídeo es hablar un poco sobre algunas de ellas, deciros algunas de las ideas principales de cada una de estas metodologías para que luego podáis aplicarlo en vuestra futura labor docente. Primero vamos a comenzar con el aprendizaje cooperativo. Esta metodología se basa en la organización de grupos heterogéneos con diferentes habilidades. El profesor lo que va a hacer es diseñar el grupo, otorgar a cada miembro del grupo una tarea diferente y diseñar qué técnicas van a utilizar para trabajar este grupo. En esta metodología, un alumno, cada miembro del grupo puede conseguir o alcanzar su objetivo solamente si los demás miembros del equipo consiguen alcanzar y ver su objetivo. La siguiente metodología que voy a hablar es el aprendizaje colaborativo. Lo he puesto justo después porque hay mucha confusión entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo. En esta metodología del aprendizaje colaborativo también se basa en el trabajo en grupo, pero aquí tanto la organización del grupo, la estructura, la atribución de las diferentes tareas y las técnicas que se van a dedicar para trabajar cada uno de los problemas recae en la responsabilidad de los miembros del equipo. Es decir, que en esta metodología de aprendizaje colaborativo el alumno tiene mucho más protagonismo y necesitamos de una mayor autonomía de nuestros alumnos para poder aplicar esta metodología. Este aspecto es muy importante, pues para un docente es importante saber cuándo aplicar cada una de las metodologías. Y es verdad que en esta metodología de aprendizaje colaborativo necesitamos de una madurez por parte del alumno que quizá yo os aconsejo que podamos aplicar esta metodología pues quizá en los últimos cursos de secundaria o incluso en bachillerato. Si os dais cuenta, para comparar estas dos metodologías, en el aprendizaje cooperativo el profesor es más responsable del aprendizaje del alumno, mientras que en el aprendizaje colaborativo el profesor es un mero orientador del aprendizaje del alumno. Otra de las metodologías que quería hablar en este vídeo es de la clase invertida o Flipped Classroom. Esta metodología consiste en invertir los espacios, es decir, antes en la enseñanza tradicional lo que se hacía es enseñaba el concepto en clase y mandamos ejercicios en casa para que el alumno trabajara esos conceptos en casa haciendo ejercicios. Ahora esta metodología lo que propone es vamos a invertir los espacios, por eso se dice clase invertida. Y para ello lo que hacemos es mandamos material para que el alumno en casa esté adquiriendo ese conocimiento y luego en clase es donde se trabaja esos ejercicios para aplicar esos conceptos que han aprendido en casa. El objetivo de esta metodología son dos, de hecho. Uno es conseguir una mayor concentración para que el alumno aprenda esos conocimientos. Él está solo en su casa y elige el momento en el que quiere aprender matemáticas, esos conceptos concretos. Y dos, el profesor está en el momento adecuado que necesita más ayuda a nuestro alumnado, que es cuando al final puedes entender muy bien un concepto o creer que lo entiendes, pero cuando te pones a resolver un problema te das cuenta que realmente ese concepto no ha sido adquirido de forma adecuada. Y es ahí donde, como están haciendo los ejercicios en clase, donde el profesor puede ayudar más. Por eso es la metodología, esto nos propone intercambiar los espacios. Hay unos aspectos claves en esta metodología para que tenga éxito y podamos llevarla a cabo y que pueda funcionar esta metodología de forma adecuada. Y son los siguientes. Primero, nos tenemos que asegurar que si el material que nosotros mandamos para casa es, por ejemplo, un vídeo donde tengan que ver conceptos y tengan que adquirir esos conocimientos matemáticos, tenemos que conseguir que todos los alumnos vean los vídeos. Para ello, una forma de conseguir eso es dar un peso de la nota a esos vídeos, a ese visionado de los vídeos, es decir, que tenga un porcentaje de la nota final de la asignatura. Además, es importante que tengamos una plataforma donde podamos subir todo ese material, todos esos vídeos, y que esa plataforma me dé información sobre
si mis alumnos han visto el vídeo, a qué hora lo han visto, qué trozo de vídeo han visto, si repiten una parte del vídeo nos dan pistas sobre qué parte de ese concepto no están entendiendo bien, y eso nos puede ayudar a luego diseñar la clase del día siguiente. Dependiendo de dónde cada alumno se ha quedado en ese vídeo o ha tenido que repetir más veces, podemos hacer una clase que se pueda adaptar mucho más a la necesidad de nuestro alumnado. Para ello existen plataformas como por ejemplo Edpuzzle, donde toda esa información se nos aporta al docente y podemos así atender mejor a la diversidad de nuestro alumnado. Además, otro de los aspectos fundamentales para que esta metodología la podamos llevar con éxito es, primero, que no cometamos el error de que si el alumnado no ha visto el vídeo, el profesor se lo explique en clase, porque entonces el alumno va a decir, si yo no lo veo, lo explica el profesor, con lo cual no lo veo y hasta así me lo explica. Es mejor que, si no has visto el vídeo, te quedas sin la explicación para que el siguiente vídeo pueda verlo y funcione esta metodología. Otro aspecto más importante a tener en cuenta en esta metodología es que los vídeos sean cortos. Al final, un vídeo de matemáticas no es como una película y el alumno necesita estar concentrado para entender bien el concepto, y tampoco tenemos que el alumno tenga una concentración más allá de unos 10 minutos. Con lo cual, estos vídeos, si elaboráis alguna vez vídeos para aplicar esta metodología, deberían de ser vídeos inferiores a 10 minutos. Por lo demás, al final, el objetivo de esta metodología, como hemos dicho, es mayor concentración a la hora de entender los conceptos y que el profesor esté en el momento adecuado para ayudar a nuestro alumnado. Otra metodología es la ludificación o gamificación. Esta metodología no consiste en jugar, sino en utilizar la mecánica de los juegos para enseñar nuestra asignatura de matemáticas. Es decir, por ejemplo, utilizar la obtención de puntos, el pasarse de pantalla, como puede ser superar ejercicios de niveles de dificultad distinta, obtener premios. Por ejemplo, en nuestra asignatura podríamos aplicarlo diciendo, bueno, pues vas obteniendo puntos por diferentes ejercicios o por diferentes tareas que vayamos mandando, y cuando tengas un mínimo de puntos puedes conseguir el premio de tener calculadora en el examen. O a lo mejor puedes conseguir que tu profesor te ayude en un ejercicio del examen, o que te puedas quitar una pregunta del examen, ¿no? Ya cada uno, bueno, dependiendo de la imaginación, puede estar pensando qué tipo de premios. Pero este tipo de metodología lo que consiste, vamos a utilizar esa mecánica de los juegos, que atrae mucho a los alumnos, para poder enseñar nuestra asignatura y hacerla más atractiva. Es importante también en esta metodología que haya una clasificación de puntos, ¿no? Porque siempre, bueno, pues siempre al alumno le gusta compararse e intentar ganar, que es lo que consiste. Entonces, no hay que confundirla con la metodología que vamos a ver a continuación de aprendizaje basado en juegos, pero sí que hay que tener en cuenta que lo que utiliza esta metodología es toda esa mecánica de los juegos, de los premios, de la obtención de puntos, de pasarse de pantalla. La siguiente metodología, como ya he avanzado, sería el aprendizaje basado en juegos. Esta sí que incorpora el juego en su estrategia educativa, es decir, aquí lo que queremos es, vale, vamos a enseñar jugando. Y es verdad que nuestra asignatura presta mucho para poder hacer este tipo de metodologías. Por ejemplo, ahora que está muy de moda el escape room, podríamos utilizar eso para explicar cualquier concepto. Podemos aplicar, por ejemplo, puzzles, donde un lado de la pieza del puzzle tenga una operación y en otro lado tenga justo el resultado de esa operación. Es decir, hay un montón de juegos que podemos aplicar para que nuestros alumnos puedan aprender esos conceptos que estamos enseñando en ese momento, y así conseguir que nuestra asignatura sea mucho más atractiva. Aparte del aprendizaje basado en juegos, también quería comentar y hablar un poco sobre el aprendizaje basado en problemas. ¿En qué consiste esta metodología? Aquí lo que empezamos es con un problema concreto, es decir, vamos a empezar nuestra enseñanza con un problema concreto. Y hasta ahora lo que hacíamos era enseñábamos la teoría y luego poníamos el problema que queríamos aplicar el concepto que hemos enseñado. Ahora vamos a empezar con un problema para nuestros alumnos. Le ponemos un problema y el objetivo de esta metodología es que nuestros alumnos detecten qué necesitan aprender para resolver ese problema. Es decir, por ejemplo, imaginaos que es un problema donde tienen que multiplicar fracciones, estamos en primero de la ESO y todavía no han visto cómo multiplicar fracciones. Bueno, pues ellos se tienen que dar cuenta que necesitan multiplicar fracciones. Para ello van a buscar cómo se multiplican fracciones y luego ya lo aplican a su problema en concreto. Es importante poner un problema que sea algo que sea del mundo, o sea, que sea de su entorno, que sea de nuestro mundo real, que vea que al final podemos contestar a esa pregunta típica de ¿pero esto para qué sirve? Bueno, pues lo vas a encontrar tú mismo como alumno para qué necesitas tú para resolver este problema de nuestra vida real. Otra de las metodologías es el aprendizaje basado en proyectos. De nuevo lo he querido poner a continuación del aprendizaje basado en problemas porque también hay cierta confusión entre estas dos metodologías.
El aprendizaje basado en proyectos ya no es un problema concreto donde el alumno tenga que buscar qué necesita aprender, sino que consiste en que el profesor diseña un proyecto donde puede haber más de un problema y donde al final tengamos un resultado final. Es decir, puede ser un proyecto, debería ser un proyecto donde los alumnos adquieran las destrezas que tengan que adquirir en ese momento de su momento de aprendizaje, y que sea un proyecto atractivo, que ellos no lo dejen a mitad de camino porque no les atraiga el resultado final, sino que lo que les interese es, voy a intentar buscar todas las formas para llegar a ese resultado final y luego exponerlo. Un ejemplo de esto en nuestra asignatura de matemáticas podría ser, por ejemplo, si tenemos una impresora 3D en nuestro centro educativo, pues que ellos diseñen esa impresión 3D de lo que sea, de un objeto concreto, de un edificio, de lo que sea. Con lo cual, ellos que tienen que estar practicando, tienen que estar practicando el concepto de escala, de proporciones, de ángulos, y como van a estar interesados en ver cómo queda ese resultado final, ¿no? Cómo queda esa maqueta, esa impresión en 3D, ellos van a estar atraídos para poder y van a estar aprendiendo esos conceptos para poder llegar a ese resultado final y exponerlo, ¿no? Pues eso es importante en este tipo de metodologías, que sea un proyecto que sea atractivo, que ellos tengan interés por acabarlo y que reúna las condiciones para que ellos puedan practicar y adquirir los conceptos que queremos trabajar. Otra metodología son los materiales manipulativos, es decir, esos objetos que nos ayudan a traer esta asignatura a nuestros alumnos. Es una asignatura que para ellos muchas veces es muy lejana, muchas veces los conceptos no los entienden, les parecen muy abstractos, y con estos materiales lo que vamos a intentar es que vean las matemáticas, que las palpen, ¿no? Que la vean más tangible nuestra asignatura. Para ello, como os pongo aquí, bueno, pues hay un montón de materiales que podemos utilizar, como pueden ser policubos, geoplano, mecano, papel plegado, fichas, puzzles. Por ejemplo, como podéis ver en esta imagen que os he puesto a la derecha, están, como pueden ver ellos, y palpar un poco lo que son las fracciones, qué representan las fracciones, ¿no? Es una metodología que podemos utilizar para acercar mucho más a los alumnos y para que vean que todo esto de las matemáticas de verdad sí que está ahí y que lo podemos tocar, ¿no? Por supuesto, tenemos muchas más metodologías, no voy a hablar de todas, como puede ser aprendizaje por talleres, aprendizaje por medio de juegos de rol, aprendizaje basado en el pensamiento, aprendizaje basado en las competencias, el método empleado en Singapur, que ahí tenéis una parte en nuestro manual, en la unidad 5, donde desarrolla un poco en qué consiste este método. Es decir, hay muchas metodologías y diferentes aprendizajes que tenemos con cada una de ellas. Por ejemplo, yo los he clasificado en estos 3 tipos de aprendizaje. Tenemos aprendizaje individualista, aprendizaje cooperativo y aprendizaje competitivo. ¿Cuál es el aprendizaje individualista? El aprendizaje individualista es cuando tenemos que un alumno que consigue sus objetivos, eso no influye en que el resto de alumnado pueda conseguir o no sus objetivos. Eso sería un aprendizaje individualista. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? El aprendizaje cooperativo es cuando el grupo alcanza los objetivos si solamente si cada miembro lo alcanza. Es decir, en el aprendizaje cooperativo necesita que todo el mundo alcance sus objetivos, todo el mundo necesita, cada miembro del equipo necesita del conocimiento del resto, ¿no? Entonces ese es el aprendizaje cooperativo. Y el aprendizaje competitivo consiste en, si un alumno alcanza su objetivo, implica que el resto de alumnos no lo alcance, ¿no? Estos son los 3 tipos de aprendizaje y que por lo tanto lo tenemos en las diferentes metodologías que os he mencionado. Con lo cual, no existe una metodología mejor que otra, simplemente es fundamental que exista diversidad en el uso de las metodologías. O sea, a la hora de desempeñar nuestra labor docente, es fundamental que no solo utilicemos una metodología todo el tiempo, sino que dependiendo del nivel del curso, dependiendo de los alumnos, dependiendo de nuestra clase, del contenido, del temario, podamos adquirir y aplicar una de las diferentes metodologías. Por eso este vídeo era importante, para que tengáis una noción un poco básica de cada una de las metodologías, que conozcáis todas las que existen, para que podáis aplicar en vuestra futura labor docente la que sea más adecuada en ese momento. Y pensad que una adecuada combinación de cada una de ellas seguro que es la clave de vuestro éxito como profesores. Así que, bueno, muchas gracias por vuestra atención y ya sabéis, nos vemos en el aula.